continuamos viendo cuáles son las implicancias del funcionalismo. Tenemos dos puntos para destacar. El primer punto, como nosotros ya habíamos visto, los funcionalistas conciben a los estados mentales como intermediarios entre, por un lado, los estímulos ambientales, y por otro lado, con las respuestas conductuales. Entonces, los estados mentales son concebidos como una especie de puente, ¿sí?, que une y que nosotros tenemos que atravesar para poder conectar los estímulos con las respuestas conductuales. A partir de esto es posible deducir cuál es la concepción de la mente que tienen los funcionalistas. Los funcionalistas van a decir, la mente puede caracterizarse bajo dos formas distintas. Por un lado, se puede ser caracterizada como una red de estados mentales, ¿sí?, porque nosotros vimos que un estímulo causa un estado mental, pero que este estado mental causa otros estados mentales, ¿no? Y estos otros estados mentales están conectados a este primer estado mental. Por ejemplo, si yo tengo el deseo de comer helado de chocolate, ese estado mental, ese deseo, se conecta inmediatamente con mi otro deseo de comenzar a comer sano, con mi creencia de que comer helado de chocolate no es muy sano, y con mi duda de qué hago, me como el helado de chocolate, me doy ese permitido o no, ¿sí? Entonces ahí vemos que los estados mentales tienen la propiedad de estar conectados causalmente con otros estados mentales y forman entre sí una red. A la vez, la mente para los funcionalistas es concebida como una mente que tiene propiedades causales, ¿sí? Porque ya vimos que los estados mentales causan otros estados mentales y causan conducta. Este punto es muy importante para diferenciar al funcionalismo, por ejemplo, del dualismo de propiedades epifenoménicas. Ustedes ya vieron en la lección sobre dualismo que este tipo de dualismo sostenía que nosotros tenemos la materia, el cuerpo, y que de la materia emergen los estados mentales. Pero el dualista de propiedades epifenoménicas va a sostener que estos estados mentales no tienen poderes causales sobre la materia o sobre la conducta. Entonces, esta es una diferencia grande entre el funcionalismo y el dualista de propiedades epifenoménicas. Entonces, en este sentido, el dualista de propiedades epifenoménicas, la crítica que se le hacía era que se alejaba de las concepciones de sentido común o de las creencias de sentido común, donde uno dice, pero cuando yo tengo mis estados mentales, estos tienen el poder de causar conducta. Y a la vez acercan al funcionalista a estas concepciones de sentido común. Digamos, sería como un punto a favor del funcionalismo. Bien, hasta aquí la primera implicancia de cómo conciben los funcionalistas a la mente, como una red de estados mentales y como una red que tiene propiedades causales, ¿sí? Entonces pasemos ahora al segundo punto, o a la segunda implicancia que quiero mostrar. Quizás este punto resulte algo polémico para algunos y menos polémico para otros, depende quienes convivan con animales en sus casas o no. Entonces va a empezar a inclinar un poco la balanza a favor del funcionalismo o en contra del funcionalismo. Habiendo definido los estados mentales de esta forma, el funcionalismo lo que va a hacer es dar un paso más, pues va a permitir que se atribuyan estados mentales a otros seres distintos a los seres humanos, ¿sí?
establecido el requisito de qué es lo que tienen que cumplir los estados mentales, a saber, las conexiones causales entre los tres elementos, el funcionalista va a decir, quien cumpla esta economía funcional puede o tiene estados mentales. Entonces, en el ejemplo que nosotros estamos viendo, tanto Sofía como nuestro perro Peter tienen el mismo estado mental. Tienen estados mentales por un lado y tienen el mismo estado mental por otro lado. ¿Por qué? Porque el estímulo de ellos es el mismo, o sea, están mirando hacia afuera. Ese estímulo les provoca el deseo de salir a pasear, les provoca estados mentales. Ese estado mental provoca otros estados mentales como añorar, salir a pasear, y esos otros estados mentales le provocan a ellos la conducta de esperar en casa que venga sus papás o que venga su dueño.